Si crees poder, hazlo. El sol había llegado a su punto más alto del día, como era de costumbre, su luz y calor que brindaba eran agradables en ese lugar, el aire era limpio y fresco. El pasto de la pista seguía resplandeciendo de un color verde que casi lastimaba la vista, y a un costado de este, Johnny estaba ahí. Aún acostumbradose a ya no estar bajo el sol candente del desierto que quemaba a la piel, los fuertes vientos que levantaban la arena y las tierras áridas que ya se había acostumbrado a cruzar. Han pasado 2 semanas desde que Johnny cayó en este mundo y desde que aceptó el título de entrenador, solo faltaba un día para la carrera de Dotto y Johnny intentaba concentrarse. Ignorando todos los gritos, porras y trotes del resto de las sumas de la academia, él estaba haciendo su máximo esfuerzo para concentrarse en Dotto, la cual seguía en su entrenamiento. Hasta que ella se detuvo jadeando a su lado. ¿Qué tal lo hice?, preguntó Dotto entre jadeos, y Johnny le dio un bocado al pudín que tenía en sus manos. Dotto. ¿Cómo detenía esto? Johnny señaló su temporizador, el cual seguía andando a... Permíteme. Dotto tomó el temporizador de la mano de Johnny solo para devolvérselo marcando el tiempo de 1 minuto y 58 segundos. Has mejorado bastante tu tiempo desde entonces, dijo Johnny mientras veía la nueva marca de Dotto. Y al escucharlo, ella esbozó una sonrisa mientras sus orejas se levantaban con emoción. ¿De verdad?, murmuró sin perder su sonrisa. Johnny solo asintió mientras nuevamente probaba un poco de su pudín. Mañana es tu carrera, no puedes confiarte, agregó Johnny, e inmediatamente, la expresión de Dotto cambió. Nuevamente viéndose determinada. No lo haré, dijo ella mientras se sentía. Por cierto, ¿cómo será eso de la carrera? ¿Los medios vendrán a la academia o algo así?, preguntó Johnny, y Dotto apartó la mirada. Sobre eso, Dotto empezó a juguetear con sus dedos mientras empezaba a ponerse nerviosa al ver su comportamiento. Johnny arqueó una ceja. La carrera no será aquí. Es rara la vez cuando alguna carrera importante ocurre aquí en la academia. La carrera será en otra ciudad, en Hackaday, agregó Dotto mientras apartaba, y Johnny abrió los ojos de par en par. ¿Jacoque? Johnny se inclinó en su silla con incredulidad. No se preocupe. La academia se encarga del viaje de los corredores y del entrenador. Creo. La última palabra de Dotto fue un susurro y no ayudó en nada en darle seguridad a Johnny. Bien. Después debería hablar con Akikawa al respecto, murmuró Johnny, y Dotto solo asintió. Deberías de ir a tomar algo. Estamos por terminar, dijo Johnny, y la expresión de Dotto nuevamente se suavizó. Ese sí. Enseguida, señor Yo-Yo. Dotto asintió nuevamente con emoción antes de ir a buscar un poco de agua. Mientras la veía irse, Johnny se apoyó contra el respaldo de su silla mientras veía el pudín entre sus manos. ¿Cómo se llama esto? ¿Pudín? Johnny le dio el último bocado a su postre. Hace tiempo no comía algo tan dulce, murmuró Johnny solo para quedarse en silencio. Por unos instantes sintió como si todo el ruido a su alrededor se detuviera por unos momentos. Él se quedó viendo fijamente al envase ahora vacío de lo que era un pudín. Y nuevamente tuve ese sueño. Por unos momentos Johnny nuevamente escuchó el ruido del trote de las sumas por la pista, lo que lo hizo regresar a su sueño de esta misma mañana. El ruido del trote lo hizo recordar a su corcel, el cual Johnny estuvo montando una vez más en su sueño. Estaba ahí de nuevo. Entre la palma del diablo, una brisa hizo que el pelo de Johnny se pegara a su rostro, tal como en su sueño. Nuevamente él estaba en medio de la tormenta de arena sin ser capaz de ver nada. Giro, gritó Johnny sobre su corcel, el cual apenas era capaz de mantenerse por la intensidad de la tormenta. Giro, ¿dónde estás?, gritó Johnny con fuerza mientras sentía como la arena entraba en su boca, hasta que en medio de la arena vio una figura que poco a poco era visible. Era la de su compañero Giro. ¿Eres tú? Slow Dancer intentó llegar hasta Giro aún con la tormenta de arena de por medio. Él estaba de espaldas, aparentemente inmutable a pesar de la tormenta. Giro, tenemos que salir de aquí, dijo Johnny casi cayendo de su caballo, y Giro no respondió en un inicio. Johnny, tienes que confiar en ella, deja que ella encuentre el camino. Que encuentre la proporción áurea. Que haga el intento por cuenta propia, dijo Giro aún sin voltear a ver a Johnny, y la tormenta se intensificó todavía más. ¿De quién estás hablando? No te entiendo, Giro. Tenemos que salir de aquí, gritó Johnny por última vez antes de que una fuerte ráfaga de viento lo derribara de su caballo. ¿Qué, Giro? Slow Dancer, dijo Johnny entre jadeos mientras era revolcado entre la arena. Yo-Yo. La voz de Dotto sacó a Johnny del recuerdo de su sueño. Este parpadeó un par de veces mientras levantaba la mirada a ella. ¿Está bien? Dotto frunció el ceño con preocupación, y Johnny solo asintió con la cabeza. Estoy bien. No era nada. Johnny apartó la mirada y Dotto se encogió de hombros. Parecía querer decir algo más, pero no encontró las palabras adecuadas. Ambos miraron a la pista para ver al resto de las sumas. ¿Cuál es realmente tu meta?, preguntó Johnny. Dotto bajó la mirada a Johnny. ¿Qué buscan realmente? ¿Solo correr y ser las mejores?, preguntó Johnny nuevamente, todavía sin ver a Dotto. No es tan sencillo como parece. Todas las sumas de esta academia tienen metas distintas. Casi siempre las carreras son un medio para poder alcanzarlas, dijo Dotto, y Johnny levantó la mirada con curiosidad. ¿Y cuál es la tuya?, preguntó Johnny, y Dotto juntó sus manos mientras bajaba la mirada. Y yo. Dotto hizo una pausa para tragar saliva. Quiero ser capaz de realmente de poder correr sin paralizarme. Confiar más en mí misma. Vaya. Dotto hizo nuevamente una pausa mientras la veía de reojo, y tal vez algún día poder correr en la gran competencia de relevos de Kioto. Tras escuchar eso, Johnny arqueó una ceja. ¿Competencia de relevos?, repito Johnny, y Dotto asintió. La competencia de relevos, que se inaugurará en el último año, será su primera edición y será la carrera más grande de todas. Con un circuito inmenso. Tan inmenso que será necesario un equipo de las 5 mejores sumas. De tan solo pensarlo se me resuelve el estómago. Dotto soltó un suspiro. Desde el anuncio de esa competencia se ha convertido en el objetivo de muchas otras sumas. Ojalá algún día poder ser parte de uno de los equipos que participe en esa carrera. Dotto bajó la mirada con una sonrisa triste. Johnny ya no dijo más y solo se limitó a asentir mientras nuevamente llevaba su mirada al frente, hacia la pista. Listo para dar por terminado este día de entrenamiento y prepararse para la carrera de mañana. La tarde avanzó lentamente, como si el sol también quisiera ver cómo acabaría la última práctica de Dotto.
Cuando Johnny por fin dio la orden de terminar, varias sumas empezaron a dispersarse, charlando entre risas, trotes ligeros o pequeños saltitos de energía que a Johnny aún le parecían extraños. Y un poco ruidosos, demasiado ruidosos tal vez. ¿Ya te enteraste de la carrera de mañana? ¿Has visto el entrenamiento del nuevo entrenador extranjero? A mí me contaron que ese tipo salió de nada como era de costumbre. Era inevitable escuchar alguna que otra plática ajena mientras Dotto aún cargando una botella de agua y una toalla. Y aunque intentaba verse tranquila, sus manos temblaban apenas, delatándole los nervios. Señor Yoyo, ¿cree que mañana vaya a hacerlo bien?, preguntó ella de golpe. Johnny exhaló y se cruzando de brazos. No lo sé, respondió Johnny, y Dotto abrió los ojos de par en par, como si le hubieran dado una bofetada emocional. ¿En serio no?, exclamó ella. No es cosa de saberlo. Johnny le interrumpió, esta vez mirándola directo a los ojos. Mañana vas a enfrentar a otras chicas que llevan más tiempo, que han corrido más carreras. Y tú siempre que dudas, te detienes sola, dijo Johnny, y Dotto bajó la mirada, sus orejas siguiendo el movimiento. Pero también sé que has mejorado, que te esfuerzas, y que cuando decides algo, lo haces, agregó Johnny mientras se inclinaba un poco hacia adelante. Dotto lo miró sorprendida. Tienes una carrera mañana. Y no necesitas que yo crea en ti más de lo que tú creas en ti misma, dijo Johnny para finalizar, y Dotto sintió un nudo en la garganta, sus orejas se levantaron, apenas. Ese sí cree que puedo, murmuró ella, torpemente. No se trata de creer. Johnny tomó el temporizador y se lo puso en la mano. Se trata de intentarlo. Si crees poder, hazlo, dijo Johnny, y Dotto apretó el temporizador con ambas manos, como si fuera algo sagrado. En ese momento, una voz resonó desde el otro extremo de la pista. Johnny. Era una voz chillona con la cual Johnny ya estaba empezando a familiarizarse. Era la directora Akikawa. Caminando hacia ellos con su habitual energía demasiado apresurada para el gusto de Johnny. Necesito hablar contigo sobre el viaje a Hackaday, dijo ella, y Johnny rodó los ojos. Dotto rió bajito al verlo mientras Akikawa llegó sin aire. Directora, siempre es un gusto verla, dijo Johnny entre dientes. Ya está todo listo, boletos, hospedaje, transporte para Dotto, permisos de salida, credenciales temporales. Oh, también Flash los acompañará a ambos, dijo la directora, y Johnny apoyó su cabeza contra su puño. Flash. ¿De nuevo ella? Johnny frunció el ceño mientras Akikawa asentía repetidamente. ¿Por qué no? Además, se ve que le caen bien a ella. Y eso es decir mucho. Akikawa empezó a reír hasta que hizo una pausa repentina y, ella bajó la voz antes de seguir. Un pequeño formulario que olvidaste firmar. Y como otros 6 aparte, Johnny levantó las cejas fastidiado tras las palabras de la directora. ¿Desde cuándo firmo tantas cosas para ver a alguien correr?, dijo Johnny mientras se cruzaba de brazos. Desde que trabajas para Trasen, Yustar, respondió Akikawa con una sonrisa. ¿Hay que prepararse para algo más?, preguntó Johnny con resignación. Sí, dijo Akikawa, tomando aire. Esta carrera será transmitida en la cadena regional. Habrá cámaras, medios, entrevistas, agregó Akikawa mientras Johnny levantaba la mirada. Entrevistas, repitió Dotto en voz baja con puro horror. Pero no te preocupes, solo si Dotto gana o hace un buen tiempo, aclaró Akikawa, y Dotto sintió un brinco en el estómago. Johnny también. Genial. Más cosas de las que preocuparme, murmuró Johnny, y Akikawa suspiró. Johnny, relájate un poco, Dotto está lista, y tú también. Solo sigan como hasta ahora, dijo la directora, y Dotto y Johnny intercambiaron una mirada breve. Akikawa sonrió al verlos. Bueno, los dejo, descansen. Mañana será largo, dijo ella, y finalmente se marchó. Dotto respiró profundo mientras el viento movía su fleco de lado a lado. Ella bajó la mirada mientras suspiraba. Johnny no dijo nada por unos segundos. Miró la pista, luego el cielo, luego el envase vacío del pudín. Ya la escuchaste. Mañana será un día largo. Será mejor ir ya a descansar. Johnny miró de reojo a Dotto y ella asintió mientras esbozaba una sonrisa. Tiene razón, respondió Dotto mientras se acercaba a la silla de Johnny para empujarlo. Hasta que ella se detuvo de golpe, recordando lo que muy seguramente Johnny le diría si lo intentara, pero al ver la actitud de Dotto, Johnny suspiró. Puedes llevarme hasta mi habitación si quieres, murmuró Johnny todavía sin verla, y el rostro de Dotto se iluminó mientras asentía. Enseguida, Dotto empujó la silla de Johnny hasta el edificio principal. Ambos cruzaron los largos pasillos de la academia mientras la luz del atardecer se filtraba por los ventanales, hasta llegar a la puerta de la habitación de Johnny. Nuevamente ambos estaban parados frente a la habitación 1217, Dotto abrió la puerta para que Johnny pudiera entrar. Johnny se quedó en medio de la habitación sin decir nada mientras Dotto permanecía en la entrada. Parecía como si estuviera esperando a que su entrenador le dijera algo más. Hasta que Johnny levantó la mirada. Dotto, procura descansar bien. Nunca olvides la primera lección, dijo Johnny con su expresión de siempre. Pero la de Dotto se llenó de determinación mientras cerraba sus manos en puños para asentir con la cabeza. Jamás lo haré. Lo prometo, respondió Dotto, y Johnny asintió con la cabeza. Nos vemos mañana, dijo Johnny mientras se despedía con su mano. Hasta mañana, entrenador. Dotto hizo una pequeña reverencia. Más que nada siendo en forma de respeto que de despedida, Dotto cerró la puerta antes de irse, dejando nuevamente solo a Johnny en su habitación. Mientras el día seguía transcurriendo, la noche finalmente se había alzado sobre la academia. Johnny estaba cerca del ventanal de su habitación mientras veía el campo principal, ahora siendo iluminado solo por las luces del campo. Eran muy pocas las sumas y entrenadores que seguían en el campo. Johnny apoyó su mano contra el vidrio de la ventana mientras soltaba un suspiro cansado. Todos están aquí por un propósito. Todos tienen un propósito para correr. Johnny observó la palma de su mano. ¿Pero cuál es mi propósito en este mundo? Sigo sin saber por qué fui traído aquí. Johnny empezó a rotar las uñas de sus manos. La palma del diablo me trajo aquí. ¿Pero por qué? ¿Con qué maldito propósito? Está claro que la rotación está fuertemente vinculada a las sumas y a este mundo. Johnny cerró su mano en puño mientras levantaba la mirada al cielo estrellado. Tal vez tenga que ayudar a Dotto a alcanzar su meta, enseñarle sobre la rotación. Johnny giró su cabeza en dirección a su cama. ¿Será algo tan simple como eso la razón de que esté aquí? Se escucha fácil, pero ser el guía y mentor de alguien no es nada sencillo.
Realmente Hiro siempre estuvo lidiando con esto conmigo. Johnny suspiró mientras llevaba su mano a su cabeza para finalmente quitarse su preciado gorro. Y sin ya no querer darle tantas vueltas al asunto, con un movimiento y un giro, Johnny pasó de su silla a la cama, para finalmente poder relajarse e intentar dormir tranquilo. A la mañana siguiente, y a la primera hora del día, cuando el sol apenas estaba dando los primeros rayos mañaneros, Johnny ya estaba despertando, después de finalmente aprender a configurar su despertador. Johnny se alistó lo más rápido que sus piernas inmóviles le permitían. Él alistó su camisa de vestir, corbata, gorro y pantalón que ya estaba acostumbrado a vestir en la academia. Sin embargo, su vieja ropa seguía guardada en el armario, y cuando Johnny se preparó finalmente, él salió de la habitación para empujar su propia silla por los pasillos hasta llegar a la salida de la academia, donde ahí había un autobús enorme. Al verlo, Johnny soltó un pequeño suspiro mientras a su vez veía a Doto parada a un costado del autobús. Tenía la cabeza gacha mientras parecía murmurar algo. Igualmente Aisha Flash estaba junto a ella. Y al notar la presencia de Johnny, Flash levantó su mano al aire para saludarlo, señor Gustav. Al escuchar las palabras de Flash, Doto soltó un suspiro ahogado para levantar la mirada a Johnny para saludarlo tímidamente con la mano. Johnny le regresó el saludo a ambas mientras se acercaba poco a poco, aún sin dejar de ver el autobús. Es realmente inmenso. No se compara en nada a los carruajes. Mucho menos andar en caballo, pensó Johnny mientras se acercaba a Flash y Doto, la cual sus manos empezaban a temblar igual que sus piernas. Doto tragó saliva mientras sus ojos iban del autobús a Johnny. Flash, por su parte, estaba con los brazos cruzados y el pie marcando un ritmo impaciente contra el pavimento. Bien. Ya estamos todos, dijo Flash echando un vistazo a su reloj. No queremos perdernos los mejores lugares, ¿verdad? Flash rió y Doto brincó ligeramente. Ese sí. Sí, ya estoy lista. Mintió ella con una voz tan temblorosa que incluso Flash la miró de reojo. Johnny se acercó un poco más, empujando su silla por sí mismo hasta quedar frente a ambas. Alzó la mirada hacia el enorme autobús, luego hacia Flash. ¿Y cómo se supone que subo yo?, preguntó Johnny en su tono seco habitual, y Flash parpadeó, confundida. ¿Cómo que? ¿Cómo sube? Pues, por la rampa, respondió Flash, y Johnny levantó una ceja. ¿Tiene rampa?, preguntó nuevamente Johnny. Hubo un breve silencio. Flash lentamente giró hacia el vehículo. Doto hizo lo mismo. Ambas se quedaron mirando la puerta del autobús como si esperaran que mágicamente apareciera ahí mismo. Un chasquido metálico resonó, la puerta comenzó a abrirse, seguido por el mecanismo hidráulico que extendía una rampa brillante, perfectamente funcional. Flash tosió para ocultar su vergüenza. Claro que tiene rampa. Solo estaba revisando que funcionara, dijo Flash, y Johnny la miró con la expresión más, no te creo nada, que había puesto desde que llegó a ese mundo. Doto soltó una risita nerviosa. Entonces, ¿ese subimos?, murmuró ella. Johnny asintió y comenzó a moverse hacia la rampa, pero sintió que las ruedas no respondían del todo bien al ángulo. Iba lento, demasiado lento, como si la silla quedara atorada a mitad de camino. Antes de que pudiera protestar, Doto ya lo estaba ayudando por detrás. Déjeme empujarle un poco, exclamó ella, y Johnny suspiró. Está bien. Pero solo un poco. Doto no lo estaba escuchando, ya lo estaba subiendo como si fuera su misión personal salvarlo de un incendio, y Johnny llegó al interior del autobús, derrotado. Flash subió detrás y una vez dentro, lo primero que vieron fueron varios grupos de humas, cada una en su conversación habitual, algunas para ir a ver la carrera, otras para ir a participar también. Al ver los grandes grupos dentro del autobús, Johnny notó cómo Doto se tensó mientras su respiración se agitaba. Por unos momentos él recordó sus primeras carreras y ese nudo en la garganta que te aprieta hasta el hueso. Doto, respira, murmuró Johnny. Exclamó Doto, y Johnny la miró de reojo. Solo es un pequeño grupo a comparación de la gente que te ve en la pista, además ninguna está prestándote atención. Mejor busquemos un asiento, dijo Johnny, y Doto solo asintió con la cabeza mientras su respiración se relajaba un poco. Johnny se colocó en un asiento cercano a la ventana. Flash avanzó con elegancia. Tomó un lugar al frente. Doto lo siguió, pero justo cuando iba a sentarse, se detuvo. Miró el asiento junto a Johnny, miró el asiento vacío más lejos. Y RO con acento agudo a Johnny, y después nuevamente miró otra vez al asiento junto a él. Estaba atrapada en un loop existencial. ¿Vas a sentarte o vas a correr una maratón ahí parada?, soltó Johnny con un tono neutro. Perdón. Doto casi cayó en el asiento como si su vida dependiera de eso, y el autobús arrancó. El paisaje de la academia quedó atrás mientras el mundo se llenaba poco a poco de edificios más altos, caminos más amplios y una brisa marina que se acercaba conforme avanzaban hacia Hackaday. Johnny observó detenidamente el paisaje de la ciudad por la ventana. Es tan inmenso todo. Edificios gigantes, vehículos extraños, luces por todas partes. Jamás creí algún día ver algo así. Extraño un poco ver los páramos y la naturaleza. Pero esto no tiene comparación. Johnny soltó un suspiro. Ojalá Hiro pudiera ver esto, pensó Johnny por última vez mientras Doto apretó sus manos contra sus rodillas. Mirando por la ventana también, señor Gustav. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente?, murmuró ella sin verlo todavía, y Johnny ladeó la cabeza, pensándolo. Y aunque quería decir algo que sonara bonito, no era su estilo engañar ni adornar palabras. Doto, vas a fallar muchas veces, dijo él sin más, y Doto sintió que se desmoronaba en tiempo real. Pero entonces, ¿qué hago?, dijo ella casi en un grito, y Johnny solo levantó un dedo. Escúchame. Vas a fallar, igual que cualquiera. La pregunta no es si fallas, sino si sigues adelante después. Lo que importa es lo que decides hacer con ese intento que sale mal, respondió Johnny. Doto lo miró con los ojos muy abiertos, como si Johnny acabara de entregar una reliquia sagrada. ¿Y yo puedo seguir adelante?, pregunto de nuevo. Solo tú puedes saberlo, respondió Johnny, y hubo un silencio cómodo después. El paisaje cambió, árboles altos, puentes, un destello del mar acercándose. Mientras en medio del silencio, Johnny buscó en el bolsillo de su pantalón para sacar una pequeña moneda. Johnny la puso en su palma y la acercó a Doto. ¿Quieres ver un truco?,
Preguntó Johnny. Dotto parpadeó repetidamente mientras veía con incredulidad la moneda tras la repentina pregunta, pero ella solo asintió con la cabeza, y al ver su afirmación, la moneda en la palma de Johnny empezó a girar sin haber sido tocada. Exclamó Dotto al ver el truco de Johnny. Este solo cerró en puño su mano para nuevamente guardar la moneda. ¿Sé cómo hizo eso? Preguntó Dotto aún boquiabierta. Puede que algún día te enseñe a cómo hacerlo, respondió Johnny mientras esbozaba una pequeña sonrisa, y Dotto lo hizo de la misma forma. Hasta que Flash dio un pequeño anuncio desde el frente: llegaremos en unos minutos. Por favor, prepárense. Tras su anuncio, el corazón de Dotto empezó a latir tan fuerte que Johnny lo sintió en el aire. El autobús tomó la última curva, y entonces ahí estaba, el hipódromo de Hackerday, gigantesco, brillante, lleno de gente entrando, banderas ondeando, cámaras moviéndose como depredadores buscando su presa, y Dotto se quedó sin aire. Johnny también sintió un golpe en el pecho. Aunque por razones distintas, el autobús se detuvo y las puertas se abrieron. Flash, sin perder tiempo, miró hacia atrás. Dotto, Johnny. Es hora, dijo Flash, y Johnny exhaló. Muy bien, Dotto. Vamos a ver si todo lo que entrenaste sirve para algo, dijo Johnny mientras ella se ponía de pie. Dotto tragó saliva, levantó la mirada, y aunque temblaba, sus orejas ya no estaban caídas. Todos los grupos de humas que estaban en el autobús salieron casi al instante cuando las puertas del autobús se abrieron. La emoción era palpable en el aire, combinado a todos los gritos y porras que empezaban a inundar el lugar. Sin embargo, cuando el autobús se vació por completo, Dotto seguía en su asiento, con sus manos aferradas al respaldo del asiento del frente. Johnny simple apoyó su mano contra su hombro. El toque tan repentino hizo que Dotto se estremeciera y levantara la cabeza hacia saldremos cuando estés lista, murmuró Johnny, aún con una expresión difícil de leer. Dotto tragó saliva con fuerza mientras asentía. Él lista. Vamos. Dotto intentó mantener su expresión determinada mientras se levantaba de su asiento. Y finalmente ella salió del autobús. Johnny detrás de ella desde la rampa, y Flash estaba esperando a ambos justo afuera. Vamos, chicos. El resto ya se nos adelantó. Flash señaló la entrada del hipódromo donde estaban aglomerados grandes grupos como de espectadores, entrenadores y humas. Dotto tragó saliva mientras asentía en silencio y acompañó a Flash hasta la entrada del lugar mientras empujaba la silla de Johnny. Conforme se acercaban, el lugar era inclusive aún más inmenso hasta que finalmente entraron. Dotto, tú debes ir por ese lado. Ese camino te llevará a la pista principal. Flash señaló un camino hacia la derecha donde varias humas empezaban a ir. Nosotros iremos por ese. Estaremos apoyándote desde las gradas. Dotto miró ambos caminos mientras sentía como su labio empezaban a temblar. Ella bajó la mirada a Johnny y este, sin decir más, solo asintió. Suerte, dijo Johnny, y Dotto le devolvió el gesto. Gracias. Lo intentaré, murmuró Dotto antes de finalmente dar media vuelta y dirigirse al camino que la llevaría al campo principal. Al ver cómo se alejaba poco a poco, Johnny soltó un suspiro mientras Flash empujaba su silla hasta la entrada de las gradas. Al llegar, varias luces cegaron a Johnny, seguido de gritos llenos de euforia de la multitud. Mientras Flash guiaba a Johnny hasta sus asientos, él se fijaba en la inmensidad del lugar. Sorprendente. Esto no se compara en nada a las carreras de mi tiempo. Hay miles de personas. Y este hipódromo es monstruoso a comparación de un camino de tierra y un par de vallas de madera para ver a los caballos correr, pensó Johnny. Está emocionado, señor Gustav, dijo Flash, casi gritando para que su voz no se perdiera entre los gritos de la multitud. Ahora mismo me preocupa más todo el ruido a mi alrededor, gritó Johnny hasta que finalmente llegaron a sus lugares asignados. Flash acomodó a Johnny en su asiento mientras ella tomaba el lugar junto a él. Son los mejores asientos para ver la carrera. La directora pensó en todo. No se preocupe, si las perdemos todavía podemos verlas en las pantallas, dijo Flash mientras se inclinaba hacia Johnny. Este observó el campo y después a dichas pantallas. Mire, las corredoras ya están llegando. Flash señaló al campo y Johnny observó a varias humas llegar de una en una hasta sus respectivas posiciones, hasta que finalmente pudo ver a Dotto entre todas ellas. Aquí puede ver la lista de cada una de las competidoras. Flash le acercó a Johnny un pequeño papel con varios nombres enlistados, seguido de sus aptitudes y favoritismo de parte de la audiencia. Johnny se fijó como Dotto era quinta en términos de popularidad. Además de eso, le echó un vistazo a los nombres de las competidoras. Nombres que jamás había escuchado en su vida o que solo llegó a escuchar solo una vez por mera casualidad. Nombres como Nice Nature, Chattering Chick, Winning Ticket, Agnes Tachyon, etc. Eran nombres que a Johnny no le importaban, pero por alguna razón sentía que se tenía que preocupar. Por algo Flash le dijo que viera los nombres de las competidoras. Johnny revisaba la lista en silencio cuando el anuncio estalló por todo el hipódromo. Sean todos bienvenidos a la carrera de 1200 metros de Hackerday del año Junior. Las bocinas retumbaron tan fuerte que Johnny casi se giró buscando el origen de la voz. Flash sonrió ante su desconcierto. El comentarista continuó, su voz cayendo como martillazos sobre los nervios de Dotto. Tenemos corredoras favoritas, nuevas promesas y apuestas que cierran en segundos. ¿Ya eligieron a su Uma? Dotto tragó saliva. Cada palabra del anunciante era como una mano que le apretaba el pecho. Intentaba mantener su respiración estable, pero sus orejas temblaban levemente. Johnny se inclinó un poco hacia adelante, observando todo con ojos de jinete que ha vivido demasiadas caídas como para impresionarse, pero aún así sintiendo la tensión confía en ella. Señor Gustav, susurró Flash, y Johnny no respondió. Solo siguió mirando la pista. Las corredoras ya están en posición. La carrera es inminente. El público rugió, una ola gigantesca de gritos que chocó contra el corazón de Dotto. Pero de repente, como si alguien hubiera sellado el mundo en una burbuja, todo quedó en silencio. Johnny alzó una ceja. Dotto sintió el estómago vacío, los músculos tensos, la garganta apretada. Ese silencio era peor que cualquier ruido. No podía escuchar ni su propio palpitar. Ya no había vuelta atrás para ella. Clavó los ojos al frente, sin atreverse a ver a las demás, sabiendo perfectamente sobre las miradas competitivas y llenas de hambre por ganar que encontraría a su alrededor. Primera lección. Dotto susurró para sí misma, respiró hondo y el pitido exhaló, marcando la salida. Las puertas se abrieron de golpe y entonces, como flechas impulsadas por un resorte invisible, todas las humas salieron disparadas.
El silencio explotó en un rugido ensordecedor. Johnny sintió cómo la energía lo golpeaba como un viento vivo. Dotto, un segundo tarde, reaccionó. Sus piernas se movieron antes que su cabeza, el miedo. La adrenalina y las palabras de Johnny mezclándose en un instinto puro. Dotto sintió el suelo temblar bajo sus zapatillas. No era el temblor del miedo. Era la vibración de decenas de corredoras devorando la pista a una velocidad que ella nunca había visto de cerca. El viento le golpeó la cara, frío, filoso, casi como un recordatorio de que ahí, en esa arena, no existía nadie más que las que corrían. Su salida tardía le costó. En segundos ya estaba rezagada, la sexta o séptima desde atrás. Notó como varias sumas se abrían paso con pasos contundentes, casi perfectos mientras una figura pasó a su lado como una bala. Nice Nature, murmuró Dotto con los dientes apretados. Casi sin darse cuenta, Nice Nature ni siquiera la había mirado, no necesitaba hacerlo. Su postura, su ritmo y la facilidad con la que avanzaba dejaban claro por qué era una favorita. Dotto apretó los puños, no era momento de compararse, no ahora. Desde las gradas, Johnny observaba con la mandíbula ligeramente tensa. Flash, al lado, estaba al borde del asiento. Ya con las manos juntas como si rezara en silencio. Vamos, Dotto. No te quiebres, susurró Johnny, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Las piernas de Dotto se movieron con más fuerza. No más torpes, no más inseguras. Su zancada se estabilizó, su respiración se hizo más profunda. Sintió como su cuerpo, entrenado a marchas forzadas por Johnny, al fin entraba en sincronía con su mente. La recta inicial terminó, y la curva se aproximó. Las corredoras comenzaron a apretarse, buscando posiciones. Dotto no estaba acostumbrada a correr tan cerca de tantas rivales. La multitud de pisadas, los roces de brazos y el sonido de la respiración ajena la intimidaban por segundos. Una de las corredoras le cerró el paso con brusquedad. Dotto tropezó ligeramente, el corazón se le subió hasta la garganta. Murmuró Dotto, recuperando el equilibrio de milagro. La corredora ni siquiera volteó. Un simple movimiento sucio, probablemente intencional. Johnny frunció el ceño al ver la maniobra. ¿Vio eso? Eso fue a propósito, soltó Flash. Indignada. Bien, respondió Johnny como que, bien. Flash lo miró horrorizada y Johnny se inclinó levemente hacia adelante porque eso es lo que ella necesita ver. El mundo nunca se detiene solo porque tú tengas miedo, dijo Johnny, y la toma regresó hacia Dotto. Su respiración era un temblor agitado, mantener el ritmo se le estaba empezando a complicar. La repentina partida de equilibrio que sufrió hace unos momentos no la ayudó en nada, seguía manteniendo su sexta posición. Su mirada estaba clavada en más espaldas de las sumas frente a ella. Estaban por llegar a la mitad de la pista, todo estaba por decidirse. Solo por unos instantes Dotto se veía resignada a seguir. No puedo. Empezó a repetir Dotto entre jadeos. A este punto lo único que escuchaba era su respiración y los latidos de su corazón. Solo por unos instantes lo vio como una causa perdida. Hasta que las palabras de Johnny nuevamente resonaron en su cabeza. Estate atenta a tu entorno. Lo que quiero decir es que utilices tu entorno como apoyo. Siempre concéntrate en la pista. Nunca sabes cuándo una curva o un espacio entre las competidoras podría darte la ventaja. Intenta mantener un buen ritmo hasta ese punto. No a máxima velocidad, pero sí a una velocidad lo suficientemente constante para no quedarte atrás. Cuando estés cerca de la mitad, corre con todas tus fuerzas. Y así, Dotto pudo verlo. Estaban más cerca de la mitad de la pista. En una curva, un amplio lugar se empezaba a abrir entre las corredoras. Y no solo eso, sobre la pista, Dotto vio un par de hojas caer. Ella no sabe por qué se enfocó en ellas, pero el tiempo pareció que se detuvo apenas un par de segundos al verlas. Un pequeño destello se formó a su alrededor. Un pequeño destello en forma de espiral que Dotto pudo ver por apenas unos segundos, pareció una ilusión por solo unos instantes. Ella pudo notarlo. Murmuró Johnny, si crees poder. Hazlo, susurró Dotto. Ella llevó la mirada al frente nuevamente con una determinación renovada. La proporción la habría, dijo Johnny mientras veía como Dotto al llegar a la mitad inclinó su cuerpo hacia el frente, posicionándose de una manera en la que alrededor suyo la forma del rectángulo dorado se manifestó en su totalidad, sin embargo desapareciendo casi al instante. Pero el suficiente tiempo para que Dotto renovara energías. No voy a detenerme, dijo Dotto entre dientes y se lanzó por dentro de la curva, para colarse entre las corredoras. Fue un movimiento brusco, imperfecto, pero suficiente para recuperar una posición. Luego otra, y otra, las manos le ardían, los pulmones le quemaban. Pero por primera vez desde que pisó esa pista se sintió viva. El público empezó a notarla, no como favorita, sino como una chispa inesperada rompiendo el ritmo del medio pelotón. ¿Qué es esto? La corredora me hizo. Dotto está posicionándose al frente. Ha rebasado a Agnes Tachyon y a Nice Nature, dijo el anunciante sin creerlo todavía. Flash se llevó las manos a la boca, temblando de emoción. Señor Joestar, está subiendo de posición, dijo Flash y Johnny no apartó la vista. Algo en su expresión había cambiado, no era sorpresa. Era reconocimiento. Ese tipo de coraje lo había visto antes, en un desierto donde la vida se apostaba con cada paso. Mientras tanto, Dotto entraba en la recta final. Las favoritas se quedaban cada vez más atrás mientras Dotto sacaba más y más distancia con cada paso que sabes si ya estás corriendo. No mires atrás, murmuró Dotto y con eso apretó los dientes y aceleró. Las piernas le dolían, la garganta ardía, la vista se nublaba en los bordes, pero no se detuvo. La meta era cada vez más visible, cada vez más cerca con cada paso. Dotto olvidó y dejó de pensar en todas aquellas que tenía detrás suyo. La línea de meta se acercaba como un relámpago. Dotto estiró el cuerpo, los brazos atrás, el pecho hacia adelante. Toda ella impulsada por esa mezcla de miedo y determinación que ya no la paralizaba, ahora la empujaba, eso y algo más que aún no entendía, algo desconocido todavía. Esa energía que sintió como le revivía sus fuerzas. Y así finalmente, Dotto cruzó primer lugar, y al hacerlo, sus piernas finalmente cedieron, cayendo de rodillas sobre la pista.
jadeando como si hubiera dejado el alma atrás. Las cámaras la enfocaron. El público gritó, sorprendido por su avance. Flash se levantó de golpe, aplaudiendo sin siquiera darse cuenta. Johnny cerró los ojos un segundo. Luego sonrió, de forma minúscula, pero real. No estuvo nada mal, susurró Johnny aliviado. Mientras abajo, Dotto levantaba la mirada, con los ojos brillantes y las manos temblando buscando la mirada de Johnny entre las gradas, el encontrarse con su mirada. Johnny levantó su pulgar en alto y Dotto esbozó una gran sonrisa llena de satisfacción. El sonido del público era un rugido desordenado, como una ola que se estrellaba una y otra vez en la arena. La respiración de Dotto seguía temblando, sus piernas no respondían, sentía cada músculo como si hubiera sido exprimido hasta la última gota. Aún así, levantó el rostro, y ahí estaba él. Johnny Just, mirándola como si hubiera presenciado algo que no ocurría todos los días, no un milagro. No una sorpresa, algo más profundo, determinación naciendo donde antes solo había miedo. Ese pulgar arriba le pegó más fuerte que cualquier grito del estadio. Dotto exhaló con una risa entrecortada. Lo hice, murmuró ella mientras las cámaras enfocaban su rostro. Sus ojos brillosos, y la imagen explotó en todas las pantallas gigantes alrededor. Me hizo Dotto un grado lugar, el comentarista seguía gritando, casi sin aire increíble. Un remate imposible. Me hizo Dotto toma por sorpresa la carrera de medio metro. Un despegue que nadie tenía en su lista. En las gradas, Flash seguía aplaudiendo, casi llorando. Fue hermoso. Señor Just, fue hermoso, dijo ella y Johnny soltó una pequeña exhalación y se recargó en el respaldo. Y así, solo un par de minutos después, Johnny llegó a la pista. Con Flash siguiéndolo mientras intentaba contener su emoción. Dotto levantó la mirada apenas lo vio y su sonrisa floreció de nuevo. Señor Just, ganamos, dijo con un hilo de voz, como si todavía dudara de sus propias palabras. Johnny se detuvo justo frente a ella, mirándola de arriba abajo como evaluando daños. Ganaste, Dotto. Te dije que no iba a ser fácil, respondió, con esa seriedad suave que solo él tiene, y Dotto tragó saliva. Pensé que iba a caerme otra vez. Pensé que no iba a poder, murmuró Dotto y Johnny inclinó apenas la cabeza. Pensar no sirve en medio de la pista, pero corriste. Eso es lo que importa. Lo intentaste, y lo conseguiste, dijo Johnny y hubo un silencio. Un segundo entero donde Dotto sintió un nudo formarse en el pecho hasta que el momento fue interrumpido por cámaras, prensa y reporteros invadiendo el espacio personal de ambos. Señor Just, señor Just, fue lo único que Johnny empezó a escuchar a su alrededor. Señor Just, ¿cómo es posible que un entrenador que salió de la nada haya demostrado semejante habilidad con su primer UMA? ¿A qué clase de entrenamiento sometió a la corredora me hizo Dotto para alcanzar esas capacidades? ¿Cuál es su próximo objetivo como entrenador? ¿Cuál será la nueva carrera donde participará la corredora me hizo Dotto? Las preguntas y cámaras estaban empezando a abrumar a Dotto. Ella bajó la mirada mientras sentía como los nervios le invadían de nuevo. En verdad tendré que aguantar esto cada que ganemos una carrera, murmuró Johnny mientras sentía su rostro siendo aplastado por micrófonos. Señor Just, Dotto, los estaré esperando en el autobús, dijo Flash lejos de toda la multitud que se estaba acumulando alrededor de ambos. Espera, Flash, gritaron ambos antes de ser sofocados por más preguntas, cámaras y gente rarita. Solo estaba siendo el inicio para ambos, el inicio de algo todavía más grande. Capítulo 3, fin.